Hola, pues ya estamos aquí de vuelta después de estos mensajes y vamos a dar continuidad en el punto donde nos quedamos. Vamos a ver, nos quedamos aquí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Adultos de 1948 y ya vimos los artículos que no aplican a los niños. Cuando se trata de aplicar esto a los niños es cuando surgen unos debates que ahorita vamos a ver aquí, porque pues definitivamente estos artículos no aplican a los niños. Entonces se requería hacer una declaración de derechos exclusivo para los niños. Y en 1950, a través de la resolución 309 del 13 de julio de 1950, pues se hace este compromiso, al menos de que se va a analizar este proyecto de los derechos de los niños. Y el Consejo Económico Social pide que se elabore una resolución sobre los derechos de los niños y que ésta sea presentada en consideración a la Asamblea General. Decirle, ¿sabes qué? Aquí está esta propuesta, tu Asamblea General considera. También se menciona aquí en la resolución del 13 de julio de 1950 que existe una relación muy estrecha entre el proyecto de la Declaración de los Derechos de los Niños y la Declaración de los Derechos de los Adultos. Por lo tanto, se le pide a la Comisión de los Derechos Humanos que examine este proyecto de la Declaración de los Derechos de los Niños y que prepare un resumen, que prepare un documento en donde presente este proyecto y todo lo que suceda en el transcurso de esta integración de los derechos de los niños. Se pide pues que genere sus observaciones sobre principios y el contenido de dicho documento. Se le pide a la Comisión de los Derechos Humanos que examine y que genere sus observaciones. Y bueno, el Consejo Económico Social, a través del documento CN4512, envía a la Comisión de los Derechos Humanos el borrador que le fue solicitado. Y en este borrador, bueno, envía lo que es el texto, el preámbulo, los artículos a la Comisión de los Derechos Humanos para que ellos lo analicen y den sus observaciones. Y en este documento, el SN4512 es muy interesante porque en él se hace un resumen de lo ocurrido previamente. En este artículo, el E diagonal CN4 diagonal 512 es muy importante porque en la sección 3 de los antecedentes de este artículo se hace un resumen de lo ocurrido y en el punto 3 se indica que los procedimientos en las Naciones Unidas relativos a la propuesta de la Declaración de los Derechos del Niño se remonta a más de 4 años y que en 1946 la Comisión Social Temporal pues presentó la posibilidad de una declaración de los derechos de los niños de las Naciones Unidas. Y en este informe de la Comisión Social Temporal declaró que en términos de la Declaración de Ginebra adoptada en la Sociedad de las Naciones, debería vincular a los pueblos hoy tan firmemente como lo hicieron en el 24. Entonces, la Comisión Social Temporal, ya lo vimos allá, como levanta la mano y dice, ¿saben qué? Necesitamos dar prioridad a los niños y vamos a tomar de base la Declaración de Ginebra 1924 para que ésta sirva pues de base para desarrollar la Declaración de los Derechos de los Niños. Es importante remarcar aquí que la Naciones Unidas absorben las funciones de la Sociedad de las Naciones, que fue la organización que se funda después de la Primera Guerra Mundial. Y esta Sociedad de las Naciones tenía muy claramente estos derechos diferenciados entre los adultos y los niños. Por eso es que aquí en la ONU esta experiencia y este conocimiento se ve presente y solicitan, sabes que los niños requieren de derechos especiales. Y bueno, en el punto 4 de estos antecedentes también se menciona
En el punto 4 y en el 5 se menciona que este documento, la Declaración de los Derechos de los Niños de 1924, van a servir como base para que, que sean ajustados estos derechos para que sirvan ya de base un documento enfocado en los derechos de los niños, diferenciado de los derechos de los adultos. En el en el punto 6 se menciona que el secretario general solicitó a los gobiernos miembros, así como los organismos especializados y organizaciones no gubernamentales. Aquí siempre las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil juegan un papel muy importante. Y menciona también que, bueno, se le pidió a los interesados en el bienestar de la infancia que transmitieran comentarios y sugerencias con respecto al proyecto de la Declaración de los Derechos de los Niños. El resultado de estos estudios se presentó a la comisión en 4 periodos de sesiones y menciona aquí algunos documentos en donde quedaron registradas estas participaciones, pero no están disponibles en la base de datos de la ONU. Y en el punto 7 se menciona que hubo un debate sobre este tema de los derechos de los niños y que, bueno, a pesar de todo esto, pues como resultado se aprobó la resolución que se solicitaba al secretario general preparar un proyecto de la Declaración de los Derechos de los Niños. Y bueno, en el punto 14 de estos antecedentes, ya se especifica con un poquito de mayor claridad cuáles eran estos puntos de debate. Dice el punto 14 que tanto en la Comisión de Asuntos Sociales como en el Consejo Económico Social se debatió la necesidad y la conveniencia de una declaración especial de los derechos del niño, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se observó que la Declaración Universal es un ideal común para todas las naciones y todos los pueblos y abarca los derechos de todos los seres humanos, incluidos los niños. Entonces, aquí hay una posición de un grupo en donde dice, no necesitamos una declaración especial para los niños porque aquí están todos los derechos que los niños requieren, pero hay un grupo que dice, no, aquí están derechos de adultos porque estos artículos no protegen a los niños y lo que buscamos es una protección de los niños y entonces tenemos que que excluir los artículos que no protegen a los niños. Y si nosotros metemos a los niños en esta caja de derechos humanos general, estamos vulnerando su derecho a la protección. Y entonces, esto queda claro porque, como vimos, hay cierto grupo que dice no. Aquí en esta caja de derechos generales van los niños y otros dicen no. Y también quedó registrado que se observó además que la mayoría, si no todos los derechos esenciales del niño ya están considerados y proclamados en la Declaración Universal. Se preguntó si la Declaración Especial de los Derechos del Niño disminuiría la fuerza moral y restaría valor al carácter global de la Declaración de los Derechos Humanos. Estos eran los puntos de debate que había a quienes querían que en la misma caja de los derechos de los adultos se metiera a los niños. Y bueno, en la resolución aquí nos habla de que este documento sí lo pudimos encontrar y vemos la participación de algunos países, una participación muy interesante, y vamos a ver cómo fue esta participación, cómo quedó registrada. Uno, uno de los participantes que me llama la atención es el señor Van Stendal de Bélgica. Su participación quedó registrada de la siguiente manera. En cuanto a la Declaración de los Derechos del Niño, respaldó lo dicho en la reunión matutina por el presidente canadiense. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ya contenía varios artículos relativos a la familia, que era el entorno natural del niño. Además, incluía una serie de artículos expresamente dedicados a los niños, como los relativos a la educación. Para Bélgica y el señor, su representante Van Stendal, dice aquí, sería un error
restar valor a la fuerza moral universal de la declaración, haciendo declaraciones especiales para cada aspecto de los derechos humanos. En consecuencia, instó a que se aceptara la sugerencia del representante canadiense. Entonces, tanto Canadá como Bélgica, pues proponían que dentro de la misma caja de los derechos de los adultos, pues se incluyera a los derechos de los niños. Sin embargo, participaciones como las de México hizo posible que se tomara en cuenta esta diferenciación entre los derechos de adultos y los niños, porque el señor Noriega de México comentó lo siguiente y quedó registrada su participación de la siguiente manera. Dice, estaba algo alterado el señor Noriega por la oposición mostrada por algunos de sus colegas a una declaración de los derechos del niño, si bien reconocía que la adopción de demasiadas declaraciones solemnes por parte de las Naciones Unidas sería imprudente, consideraba que el Consejo Económico Social debería proporcionar a los gobiernos una base sobre la cual pudiera fundamentar su legislación sobre el bienestar de la infancia. Y también Noriega comenta lo siguiente en otra parte del documento. En consecuencia, el documento preparado por la Comisión Social podría servir de base no para una declaración de derechos de los niños, sino para una legislación sobre el bienestar infantil. Esperaba que el comité finalmente lograra llegar a una solución de compromiso sobre la cuestión. Entonces, Noriega dice, mira, llámale como quieras, si quieres declaración, si quieres otro documento, pero que haya un documento que permita legislar a favor del bien de la infancia. Entonces, ante estas propuestas, Estados Unidos comenta lo siguiente. Él no veía la necesidad de hacer referencia a los organismos especializados y le preocupaba saber si el representante de México realmente pretendía sugerir una base jurídica para la protección del niño. De ser así, se cambiaría toda naturaleza de la declaración. En su opinión, la declaración debía considerarse simplemente como una declaración de objetivos, no como un instrumento con fuerza jurídica vinculante, es decir, con fuerza obligatoria. No había llegado el momento de un instrumento así. Y aquí quisiera repetir estas últimas palabras del señor Coschin de Estados Unidos, que dice, no había llegado el momento de un instrumento jurídico, o sea, un instrumento vinculante. Y aquí se abre la pregunta, ¿cuál momento sería el adecuado para que se hiciera un instrumento jurídico? Y este abre las puertas a muchas preguntas y a mucho análisis de otras situaciones que estaban ocurriendo en esta época ahí en Estados Unidos. Abre la puerta a hacer un análisis del contexto social que se estaba viviendo, porque dice, no había llegado el momento de un instrumento jurídico. Entonces, ¿cuál era el momento adecuado? Este punto lo vamos a retomar más adelante, pero afortunadamente en este documento diagonal AC 7.7 SR 126, en este documento queda registrado que sí se aprueba la Declaración de los Derechos de los Niños por considerarse importante y 13 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Con base en esta votación, se acepta el proyecto de la Declaración de los Derechos de los Niños. Aquí me llama la atención que según ninguno estaba en contra, pero sí hubo 3 abstenciones que curiosamente corresponden a la misma cantidad de los participantes que estaban en contra de la Declaración de los Derechos de los Niños. Y bueno, un punto importante también en este documento es el punto 18. Ahorita nos vamos a enfocar nada más en ver los números de los artículos para que ustedes puedan ver cómo se excluyó de la Declaración de los Derechos de los Niños los artículos no apropiados que estaban contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Se excluyen los artículos que no están relacionados con los artículos de protección a los niños y precisamente porque no los protegían.
Vamos a ver también después ya en español y vamos a analizar cada uno de estos, pero por ahorita es importante que vean que supuestamente el artículo 1 de la Declaración de los Derechos de los Niños, pues ya estaba relacionado con el artículo 3, el 22 y el 25 y que los que estaban en contra de los derechos de los niños decían, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer si ya tenemos estos? Entonces, el artículo 1 lo relacionan con el 3, con el 22 y el 25. El artículo 2 lo relacionan con el 15. El artículo 3 lo relacionan con el 25, con el 22. El artículo 4 con el 3, con el 22 y con el 16. El artículo 5 con el 26. El artículo 6 con el 25, el artículo 7 con el 5, con el 23, con el 24, el artículo 8 con el artículo 1, 2, 7 y 26 de los derechos de los adultos. El artículo 9 de los derechos de los niños lo relacionan con el 25, el artículo 10 de los derechos de los niños lo relacionan con el 2 y el 25 de los derechos de los adultos. Entonces, ahorita hasta aquí vamos a parar y en nuestro siguiente programa vamos a analizar estos puntos ya en español para que ustedes se den cuenta cómo a pesar de que mencionan que hay una relación, muchas veces realmente no hay una relación. Y lo importante es que a pesar de que tratan de ajustar esta relación con algunos artículos de los derechos de 1948, no fue posible incluir los artículos, relacionar a esta protección de los niños, no fue posible incluir los artículos 18, 19, 20, 21, como ya lo vimos, el 12 y el 17, perdón, el 7, sí lo incluyen ahí como que sí existe una relación de protección a los niños en el artículo 7, pero como vamos a ver, posteriormente realmente no existe esta relación y en definitiva se excluyen los artículos 18, 19, 20, 21, 12 y el artículo 7. Lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. Así que los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana en esta su estación Capel Radio 104.8 FM y en su programa Y los Menores, que los sábados a las 9 de la mañana. El próximo sábado nos vemos aquí. Que tengan un excelente día. Les saluda su amiga Feli y nos vemos próximo sábado.